A veces basta una mirada para tocar lo más profundo del corazón, para reiniciar una historia olvidada. Comienza una historia de amor y lucha que se extiende desde las agitadas aguas del Mar Negro hasta las oscuras calles de Estambul. Ice Black Sea, lista para dejar su huella en la temporada de ATV en septiembre, ya ha conmovido corazones con su primer tráiler. En este vídeo, analizaremos más de cerca este ambicioso proyecto protagonizado por Khalid Asghar Sari y Özge Yağız. ¿Qué contiene el tráiler, que ha despertado la curiosidad de los espectadores desde el primer segundo? El dolor en los ojos, el silencio, las huellas del pasado. Y quizás un cruel giro del destino. La serie está dirigida por Altan Donmez y Orkun Katak. Producido por Saner Ayar, un reconocido productor. Ice Black Sea no solo cuenta una historia de amor, también transmite la carga del pasado, el dolor de pertenecer y la lucha interna de dos almas que intentan sobrevivir. El tráiler se convirtió inmediatamente en tendencia en las redes sociales. Algunos decían: la leyenda se acerca, y lo que Özge contó con sus ojos me tocó el corazón, mientras que otros comentaron: series como esta no duran más de 13 episodios. En otras palabras, ya se hablaba de la serie antes incluso de empezar. Esto demuestra que Gözleri Karadeniz, el Mar Negro con ojos, ya ha empezado a dejar su huella. Si estás listo, sumerjámonos juntos en esas profundidades. ¿Cuál es el camino de Azil y Güneş? ¿Qué les espera? Y la verdadera pregunta es: ¿cuánto tiempo podrá este amor resistir estas aguas oscuras? En este vídeo, examinaremos en detalle el primer tráiler de Gözleri Karadeniz, discutiendo el elenco, la atmósfera y las primeras reacciones de la audiencia. ¿Estás listo para una historia que comienza con una sola mirada y continúa con tormentas? Empecemos. Comienza la nueva temporada del Mar Negro. Gözleri Karadeniz. Una de las producciones más comentadas de la nueva temporada finalmente se reunió con el público por primera vez. Gözleri Karadeniz, Ojos y Mar Negro, que comenzará a transmitirse por ATV en septiembre, hizo una rápida entrada en el mundo de las series de televisión con su tráiler recientemente lanzado. Este primer tráiler, que recibió miles de comentarios en las redes sociales en cuestión de horas, parece prometer más que una historia de amor. El proyecto, producido por Saner Ayar y producido por O3 Media, es ambicioso con su atmósfera e historia, así como con su elenco. Khalid Asghar Sari y Özge Yağız están en los papeles principales. El tiempo dirá si esta producción, donde el dúo aparece por primera vez frente a la cámara, será capaz de ofrecer al público una química fuerte. Sin embargo, incluso los pocos segundos de vistazo en el tráiler parecen ser suficientes para crear la sensación de que algo está pasando. Dirigida por Altan Donmez y Orkun Katak, la ruta de la serie se extiende desde las olas rebeldes del Mar Negro hasta las calles sombrías de Estambul. Esta transición geográfica es en realidad el símbolo de la transformación interna de la historia. El amor imposible de Azil y Güneş no es solo una narración romántica, es también una representación de la confrontación con el pasado, la lucha por la supervivencia y la búsqueda de pertenencia. Las opiniones de los espectadores ya están divididas. Algunos creen que la serie será la más apasionante de la temporada, diciendo: la leyenda está llegando, Özge es genial, Khalid está en un papel completamente diferente. Otro grupo es más cauto: el aspecto visual es bueno, pero ¿hacia dónde irá la historia? Puede durar 13 episodios como máximo. Esto demuestra que la serie atraerá no solo atención sino también debate. El reparto incluye actores jóvenes y dinámicos, así como actores veteranos como Mehmet Özgur, Yonka Sahimbas, Ebru Aykas y Aytin Unkuoglu. Este balance demuestra que la serie se basa tanto en la experiencia como en la energía fresca. Se dice que la serie va más allá de una historia de amor clásica y se centra en temas como la familia, la venganza, el crimen y la carga del pasado. Sin embargo, no hay que olvidar que el tráiler es un tráiler, así que es solo una invitación. La verdadera pregunta es: ¿aceptará el público esta invitación? Y lo más importante, ¿a dónde los llevará este viaje? El viaje comienza. Gözleri Karadeniz estará en ATV en septiembre. Las olas son fuertes, la historia es profunda. A ver, ¿será de los que dejan huella o de los que desaparecen en silencio? El Mar Negro del título de la serie parece ser no solo una geografía sino también una metáfora del mundo interior de los personajes. El pasado de Azil, la manera de Güneş de aferrarse a la vida y la confusión emocional que surge en la intersección de ambos se integran con el espíritu tormentoso del Mar Negro.
Al público se le presenta no solo una historia de amor, sino también personajes que navegan en sus propios mares interiores. Los ojos cuentan la historia, el corazón escribe la historia. Uno de los detalles más comentados de la promoción fue sin duda la mirada emotiva de Özge Yağız. Tranquilo pero discordante. Hay mucha gente entre el público que dice, lo dijo todo sin hablar. Halit Özgür Sari, por otro lado, está un poco fuera de los roles a los que estamos acostumbrados. Parece que nos encontraremos con un personaje más frágil pero también duro. Esto ya hace que la tensión y la pasión que se creará entre ambos sean emocionantes. El reciente ascenso de Özge Yağız es notable. Empezamos a verlo en papeles más selectivos y profundos, tanto en términos de actuación como de selección de personajes. Gözleri Karadeniz, Mar Negro con ojos podría ser un nuevo punto de ruptura para Özge. En particular, el personaje de Güneş no es solo el de una mujer enamorada, si puede pintar un retrato de múltiples capas de una mujer que lucha con su pasado y su propia identidad. Aunque los comentarios que circulan en las redes sociales se dividen en dos, una cosa es segura: todos los ojos están puestos en este proyecto. Crear tanto revuelo antes incluso de que empiece la serie ya es un éxito para el equipo de producción. Sin embargo, la verdadera prueba se dará en las 3 primeras secciones. Porque el público ahora está impaciente. Él no es paciente, se queda o se va después de ver los primeros 3 episodios. Otro elemento llamativo es la música. Incluso la música de fondo del tráiler fue suficiente para establecer el tono emocional de la serie. Si esta atmósfera se mantiene a lo largo de todos los episodios, la serie puede ofrecer no solo una experiencia visual sino también auditiva. Una pregunta para la final. ¿Gözleri Karadeniz solo competirá por los índices de audiencia o realmente tiene algo que decir? ¿Rastreará el amor, la pérdida, la identidad y la pertenencia? ¿O nos contará una vez más una de sus conocidas historias? Recibiremos respuestas a estas preguntas con el tiempo. Pero una cosa es segura. El viaje de Güneş y Azil comienza con la pretensión de dejar una huella no solo en las olas del Mar Negro, sino también en los corazones de la audiencia. Calendario apunta en tu calendario. En septiembre comienza un viaje hacia las aguas oscuras y las profundidades del corazón. Y así, sin más, dimos juntos los primeros pasos de una historia que empezó con las furiosas olas del Mar Negro y continuó con la rebelión silenciosa en nuestros ojos. Gözleri Karadeniz, Mar Negro llegó con una narrativa que conmovió corazones incluso antes de comenzar. Para algunos es una gran expectativa, para otros ya está llena de preguntas. ¿Dónde se cruzarán los caminos de Azil y Güneş? ¿Las tormentas que enfrentan los acercarán o los separarán? Estas preguntas nos perseguirán a lo largo de la serie. Pero hay una cosa que todos encontrarán en esta historia: una parte de sí mismos. Entonces, ¿qué esperas de esta serie? No olvides compartir tus ideas con nosotros en los comentarios. ¿Cómo viviste la primera presentación? ¿A dónde crees que nos llevará este amor? ¿Podrá sobrevivir en la guerra de ratings? Recuerde, esto es solo el comienzo. A medida que la serie se transmita, estaremos aquí con análisis posteriores a los episodios, detalles detrás de escena y nuevos vídeos que analizan las actuaciones de los actores. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de los nuevos contenidos que publiquemos sobre Gözleri Karadeniz. Ya ha comenzado la cuenta atrás para que esta gran producción se estrene en septiembre. Estamos aquí, esté con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, no dejes que la voz de tu corazón se calle.